Información urgente. Hace instantes nada más el vocero presidencial Manuel Adorni acaba de anunciar que el gobierno va a desclasificar archivos vinculados a la dictadura. A 49 años del golpe de Estado, el gobierno va a desclasificar archivos vinculados a la dictadura. Esto acaba de anunciar el gobierno. Hoy, 24 de marzo de 2025, a 49 años del golpe de Estado, del último golpe de Estado, acaba de anunciar el gobierno que va a desclasificar información vinculada y documentación del accionar de la dictadura. Así lo acaba de anunciar Manuel Adorni. 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Como ustedes saben, el gobierno del presidente Milei tiene un compromiso inclaudicable con los derechos humanos. Y contar la historia completa es una tarea crucial en este camino. Por eso, el presidente instruyó la desclasificación total de toda la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el periodo 1976-1983, así como toda otra documentación producida en otro periodo, pero sí relacionada con el accionar de las fuerzas. Esta decisión responde al cumplimiento del Decreto 4 del año 2010, que, si bien se dictó hace ya 15 años, nunca fue implementado completamente. Esto implica el traspaso absoluto de estos archivos en manos de la CIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado, a la órbita del Archivo General de la Nación, organismo encargado de la conservación y consulta de documentos históricos. Durante décadas, los archivos en manos de la CIDE permanecieron en las sombras y solo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta. A pesar de eslóganes vacíos sobre su compromiso con la verdad, la memoria y la justicia, estos documentos fueron utilizados como un botín de guerra, vaya a saber uno con qué objetivo. De esta manera, y por decisión del presidente Milei, los archivos relacionados al accionar de la última dictadura militar pasarán a estar al servicio de la memoria y no de la manipulación política. Esta iniciativa puede resultar novedosa para la Argentina, pero no lo es a nivel mundial. En muchos países del mundo ya se ha avanzado en procesos de desclasificación. Por ejemplo, en Estados Unidos recientemente se han liberado documentos sobre operaciones encubiertas, crímenes de guerra y asesinatos políticos de figuras claves, como por ejemplo John Fitzgerald Kennedy. Incluso en el Servicio de Seguridad británico se dio comienzo a un proceso de apertura de sus archivos clasificados al público. La Argentina no puede quedar rezagada en este proceso. Lo que ocurrió en el pasado debe estar en los archivos de la historia, no en los archivos de inteligencia. En este sentido, y siguiendo la vocación de contar la historia completa, se reconocerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el atentado del Ejército Revolucionario del Pueblo, más conocido como ERP, a la familia del capitán Humberto Viola fue un crimen de lesa humanidad. En este atroz atentado, ocurrido el 1 de diciembre de 1974 en Tucumán, un grupo de guerrilleros con escopetas y ametralladoras en mano interceptaron el auto en el que el capitán viajaba. Bueno, ahí estamos viendo el anuncio de Manuel Adorni. Van a declasificar, o sea, ahí, aunque parezca mentira todavía, queda material, información secreta que estaba en manos de las agencias, vaya a saber cómo fueron cambiando los nombres, pero bueno, la CIDE tenía bajo su poder y había una iniciativa desde el 2010 que estaba la idea de desclasificar estos archivos y que recién ahora se van a conocer. Fueron como procesos y entregados en cuentagotas a los organismos de derechos humanos. El último creo que había sido en 2020, había habido también en 2016, pero evidentemente queda todavía mucha información por conocerse y bueno, y esta es la idea. Lo que explica el vocero es
para despolitizar este tema hay que contar con toda la información completa. Sí, claro, por supuesto. Sí, la oficina, vos sabés que hace un instante nada más la oficina del presidente también emitió un comunicado sobre lo que está comentando Manuel Adorni. Creo que acá hay una clara intención por parte del gobierno de continuar con esto, ¿no? De la batalla cultural y mostrar todo lo que no se ha comentado sobre estos archivos a nivel de inteligencia. Sí, por supuesto. Y a ver, y en línea con el anuncio que hubo desde la cuenta de Casa Rosada hablando de la verdad completa y todo lo que pasó antes del 24 de marzo, uno puede llegar a interpretar que en esos archivos debe haber algo que explique, que muestre, que transparente qué pasó previamente. ¿Qué pasó previamente? Porque insistimos, para llegar al 24 de marzo pasaron un montón de cosas mucho tiempo antes, y hay una responsabilidad política de un montón de decisiones que se tomaron para que se desarrolle el terrorismo, para que se financie el terrorismo y para después esta idea de aniquilar el terrorismo que surge desde un gobierno democrático. O sea, imagino yo, teniendo en cuenta, a ver, uniendo puntos, no debe ser casual, que la idea del gobierno es completa, la historia completa y hacer referencia a todo lo que pasó antes y este anuncio de desclasificar información secreta. Sí, además fundamental, ¿no? Con esta línea de poder acompañar, porque no solamente el video que vimos de Agustín Laje, sino poder acompañar también con documentos que tengan, que continúen con este hilo que sigue el gobierno. Hay otro, estaba revisando el archivo, el 2019 también hubo aportes de datos del gobierno de Estados Unidos, al que entonces era el ministro de Justicia de Macri, Germán Garabano. Todo esto supongo que debe estar formando parte de esta información que está dando el gobierno, ¿no? Bueno, será del periodo 76 al 83, esta desclasificación de archivos de la dictadura en esta idea del gobierno de transparentar todo lo que sucedió también en esos momentos y contar lo que consideran que es la historia completa, no la historia parcializada de la que se hablaban. Bueno, el mismo presidente está recordando algo que él hizo en el debate y que generó un ruido, que fue en el debate con Sergio Massa. Él habló de cuántos habían sido los desaparecidos de acuerdo a lo que está en los documentos. Y también hace referencia a esto Agustín Laje en el video que se dio a conocer en el día de hoy. Nací en 1989. Soy parte de una generación que vivió toda su vida en democracia. Los violentos años 70 no llegaron a mí más que como un ejercicio de memoria histórica que se convirtió en política estatal justo cuando entré en el colegio secundario. En la práctica, esta política funcionó como un proceso de destrucción de la verdad histórica con fines partidarios, ideológicos y económicos. Lejos de conocer lo que verdaderamente ocurrió en la década del 70, los alumnos del siglo XXI fuimos adoctrinados en un relato historietístico, maniqueo y reduccionista. Si la teoría de los dos demonios ya era en sí misma reduccionista, dado que le salvaba el pellejo a la casta política, responsable primero de impulsar el terrorismo y después de promover la represión ilegal. Bueno, esto es parte de un video que dura prácticamente cerca de 17 minutos, creo que dura aproximadamente, en el que el gobierno, a través de Agustín Laje, plantea esta cuestión de conocer la historia completa para evitar que vuelvan a suceder cosas y que él nunca más sea completo. El antecedente y el que hace referencia al anuncio de Adorni es un decreto de 2010, del 5 de enero de 2010, publicado en el gobierno de Cristina, que tenía solamente dos excepciones. No se revelaba la información que tuviera que ver con el conflicto de Malvinas y conflictos entre estados. Todo lo demás estaba sujeto a disponibilidad y, sin embargo, evidentemente no se conoció todo porque el gobierno está tomando esta decisión. Y hay que ver, a ver, empecemos a analizar algunas cuestiones. Hay que ver quién tomó la decisión de que algunas cosas hayan quedado guardadas, por qué se decidió esto, si hay discrecionalidad a la hora también de administrar esta información secreta. No, sin lugar a duda, y además no es menor que lo hagan el anuncio hoy a las 11, digo, no estaba estipulado, por lo menos no había sido un mensaje Vox Populi desde el gobierno que esto se iba a anunciar, así que son medidas
te digo, simbólicamente fuertes y políticas también, como vos bien decís, decisión del gobierno de mostrarlo. Recordemos, hace un año exactamente empezaban con este concepto. El 24 de marzo del 2024 hubo un video en el que se hablaron de una serie de cuestiones y ahí se hablaba de esta cuestión de completo. Y ahora vuelven a hablar de esta cuestión, de hablar de todo lo que pasó y tener justicia y tener verdad y tener memoria, pero completa con respecto a todo. Y recordar que esto no empezó mágicamente un 24 de marzo del 76, como si los militares hubieran bajado de una nave espacial. Está con nosotros Nahuel Sotelo. Nahuel es secretario de Culto y Civilización, ¿es así? Así es, buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ver, esto es una información que a nosotros nos llega de sorpresa. ¿Qué nos podés contar? Bueno, uno de los anuncios que acaba de hacer también el vocero presidencial es que el Estado argentino va a mandar a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y va a aceptar que el caso Viola es un caso que viola, que es de lesa humanidad. Recordemos el caso Viola porque en el video de recién Manuel empezaba a contar esta situación. ¿Por qué es emblemático el caso Viola? Bueno, el caso Viola primero que se da en pleno gobierno democrático. Se da el 1 de diciembre de 1974 en Tucumán, donde iba el capitán Viola, salía de misa, iba a reunirse con su familia un día domingo, totalmente desarmado, no era que estaba en un combate ni nada por el estilo, sino que iba justamente a reunirse con la familia, iba en el auto iba su esposa, iban sus dos hijas, su esposa estaba embarazada, sus dos hijas, María Cristina de 3 años y María Fernanda de 5 años, es emboscado por el Ejército Revolucionario del Pueblo, el brazo armado del PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, es emboscado. El capitán Viola sale del auto para salvaguardar a su familia y corre en dirección contraria. En eso, por supuesto, le disparan a sangre fría porque, en definitiva, el Ejército Revolucionario del Pueblo estaba justamente entrenado para matar. Matan a la hija de 3 años, a María Cristina. María Fernanda recibe disparos, tenía 5 años, recordemos, y María Cristina tenía 3 años, recibe disparos, pasa 4 meses en coma y pierde huesos del cráneo. Todo esto se da en un contexto de gobierno democrático y, por supuesto, cuando sale corriendo el capitán Viola, es asesinado por la espalda y después rematado con algunos disparos en la cabeza. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Ahí hay un acto de lesa humanidad, hay un delito de lesa humanidad. Recordemos que estamos hablando en pleno gobierno democrático. Digo, acá no era el 24 de marzo de 1976 ni posterior, era previo a esto. Y durante mucho tiempo, justamente, el curro de lo que nosotros hemos llamado el curro de los derechos humanos, lo que han hecho es invisibilizar a las víctimas de los movimientos y de los grupos terroristas. Y digo, curro... ¿Cuántas víctimas hay de esos? Porque se habla mucho, está esta cuestión de los 30.000 desaparecidos, esta discusión que hay en algunos ámbitos todavía con respecto a lo que está documentado, de lo que no está documentado, pero nunca se habla de las víctimas previas al 24 de marzo. Es que fíjate vos que el tema de las víctimas, para no entrar en números, justamente cuando se analiza las víctimas en su totalidad, en lo completo. Es más, si uno va, ahora me recuerdo el caso de Fernando Aymal. Fernando Aymal está incluso su nombre en el Parque de la Memoria, en el monumento donde están todos los nombres de la memoria, y figura como que si lo hubiese matado el ejército argentino. Fernando Aymal fue llevado a los juicios populares y fue acribillado por los grupos terroristas. En ese momento en este caso eran montoneros. Sin embargo, la familia Aymal después cobra del Estado montos, indemnizaciones absolutamente millonarias. Entonces, es muy difícil decir cuántas víctimas hay, pero previo a esto, recordemos también que se juzgaron muchos delitos de los grupos subversivos. Se creó una cámara en lo penal con 8 jueces, de los cuales, después de que llega Cámpora al gobierno, el 25 de mayo, libera a todos los presos políticos, y de esos 8 jueces que habían enjuiciado a los grupos subversivos, 7 se terminan yendo del país y 1 termina asesinado, que era el juez Quiroga. Es decir,
la impunidad con la cual se manejaban los grupos terroristas era impresionante. Imagínate que ahora mucha gente dice, bueno, dice entre comillas, ¿no? Hay que mandar el ejército a Rosario. Bueno, en ese momento Argentina era una gran Rosario. Se hablaba de que una bomba estallaba en el territorio nacional cada 3 horas y un argentino moría cada 5. ¿El Estado indemnizó a estas víctimas del terrorismo? A las víctimas del terrorismo no, porque justamente nosotros lo que hacemos con esta medida es que vamos a favor de la Constitución. La Constitución dice que no hay que discriminar en el acceso a los derechos. El acceso a la justicia es un derecho. Ahora, nosotros, justamente, como ha fallado en todas estas causas, vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fíjate que esto es muy importante. La grandeza de la familia Viola de renunciar a una indemnización solamente por el pedido de justicia no se ha visto nunca. ¿Por qué? Porque cuando miembros de los grupos subversivos han ido a la Corte siempre piden indemnizaciones a cambio. De hecho, yo hablaba de los curros de derechos humanos. Hay muchas veces que nosotros ahora lo estamos analizando porque esto pasa por la Secretaría de Culto y Civilización. Muchas veces vienen organizaciones civiles de las cuales te dicen, che, yo te ayudo, vos fuiste perseguido o estuviste en los 70, yo te ayudo, yo soy tu abogado. Ese abogado presenta el caso a la Corte. Las autoridades de estas organizaciones civiles después terminan como funcionarios del Estado, por ejemplo en el gobierno de Alberto Fernández, y cuando termina el gobierno de turno se van a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué pasa ahí? Hay soluciones amistosas donde no han renunciado, como en este caso, por eso hablo de la grandeza de la familia Viola, no han renunciado a las indemnizaciones. Entonces vos tenés gente donde son juez, Estado y parte. Pero en este caso, entonces, lo que ustedes proponen es que este caso sea tomado como delito de lesa humanidad, con lo cual tendría el derecho de cobrar. ¿Sería así? Nosotros hemos firmado una solución amistosa donde la familia Viola renuncia a la parte de cobrar indemnizaciones. Fíjate que es una persona que tuvo 4 meses en coma, que le mataron a la hermanita y que obviamente nunca se volvió. O sea, renuncia voluntariamente a cobrarlo, solamente quiere que se lo considere como delito de lesa humanidad. Esto va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y hay responsables identificados de ese crimen? Sí, por supuesto. De hecho, se da de que muchos responsables de este crimen, algunos identificados, fueron enjuiciados y cobraron indemnizaciones. O sea, los asesinos del capitán Viola y de Cristina Viola, de 3 años, cobraron indemnizaciones del Estado. Como ha pasado y como es algo normal dentro de... ¿Se tiene una idea? Porque se habla... A ver, hay gente que estuvo evidentemente detenida en forma irregular y que debe ser indemnizada. Hay gente que dicen hay un curro donde había abogados, digamos, que se mezcla un montón de cosas. Hay gente que no estuvo ni siquiera detenida. Hay un montón de versiones con respecto a eso. ¿Hay una idea de revisar esos acuerdos, esas indemnizaciones? Mira, nosotros estamos yendo en contra de todos los casos de corrupción. A nosotros lo que nos toca es revisar justamente lo que yo te contaba. ¿Cómo puede ser de que a veces el Estado o personas hayan sido partes de los que impulsan el juicio, después pasan a ser parte del Estado y en el Estado le dicen al que impulsó el juicio, a la familia o a la persona que impulsó el juicio, le dicen, che, escúchame, vení, yo te voy a aceptar que vamos a hacer una solución amistosa y por, no sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? Por $60 millones, por dar un ejemplo. Sí. Por $60 millones. El Estado firma eso, se llega a un acuerdo de partes y después las personas de esta organización civil, que algunos la conocerán, es uno de los que hablan mucho de la década de los 70, las personas de estas organizaciones civiles terminan en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, participaron en las 3 partes. Y después tenés que esta organización civil se lleva miles de dólares
por estos juicios. ¿Hay y una estas idea, soluciones. digamos, de montos entre indemnizaciones, arreglos, acuerdos, sueños compartidos? Digamos, ¿cuánta plata destinó el Estado a esta política de reparación de derechos humanos? Mirá, exactamente no, porque la verdad es que, vos lo decías, hay, no sé, se vienen sueños compartidos, se vienen universidades que han sido hechas a raíz de estos relatos, programas. Hay un montón de plata que se ha despilfarrado porque no han buscado la historia completa y no lo han querido hacer, lo utilizaron como una bandera política. En indemnizaciones, no me quiero equivocar, pero son más o menos hasta el 2015. Hasta el 2015 eran aproximadamente 2.000 millones de dólares. Uf, bueno. Nahuel, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Seguimos, esto es información de último momento que tiene que ver con justo la fecha del día de hoy. Van a desclasificar información secreta del 76 al 83. Acaba de anunciarlo Manuel Adorni, a 49 años del golpe de Estado. Estuvimos cubriendo durante toda la mañana lo que